Evangelio de abril 29, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para todo el que crea en mí, no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sigamos tomando del libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucía. Palabra del Señor, palabra de Dios, perdón. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo el Dabar Yahvé, la palabra de Dios, el verbo, debe ser pronunciada con obediencia. Nuestro maestro, nuestro modelo excelente, excelso, infinitamente excelso, porque es Dios mismo, es Jesús. Y Jesús nos habla de la obediencia y la exactitud a la palabra. Y nos dice varias cosas muy interesantes. El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿En quién? En el Padre Dios. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Por eso cuando Felipe le pregunta o le pide, muéstranos al Padre y eso nos basta, el Señor le va a contestar: Felipe, ¿hace cuánto tiempo que vivo con ustedes y todavía no me conoces? ¿O no crees que el que me ve a mí ve al Padre? San Pablo también va a decir que Cristo es imagen de Dios, imagen encarnada de Dios. He venido al mundo como luz, dice el Señor. El que crea en mí, no siga en tinieblas. ¿Cuál es la luz de Cristo? Su palabra eminentemente, sus actos, el sentido de la vida, la razón de vivir. En Él se cumple, como dice precisamente el Concilio Vaticano, Ecce Homo, aquí está el hombre. Nos desvela, nos aclara el misterio personal de cada uno de nosotros. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro origen? Nuestro destino es vivir eternamente llenos de felicidad en la casa del Padre. Fíjense qué importante es poner atención, escuchar las palabras del Señor y ponerlas en práctica. No nos sirve de mucho solamente escuchar. Hay tantos teólogos ateos que saben cuántas veces Jesús pronunció de acuerdo a los evangelios: no teman, y cuántas veces el Hijo del Hombre, pero no creen en Dios. Se lo saben de memoria, adelante y atrás, pero no creen en Dios. ¿De qué les sirve? De nada. Un simple título académico que no trae la vida eterna. Dice, hay que poner las palabras en práctica, hacerlas vida. A eso le llamamos conversión, testimonio coherente de nuestra vida. El que no las pone en práctica ya tiene quien lo condene, las mismas palabras. En el Pentateuco, Moisés dice, hablando de parte de Dios: voy a suscitar de entre sus hermanos un profeta como tú. El que no lo escuche, yo le pediré cuentas. Ahí está la cuestión. Dice el Señor todavía: yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir.
Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Lo digo como el Padre me lo ha dicho. Y vemos la parte práctica con Saulo y Bernabé. Saulo, aquel enemigo de Cristo, que es convertido de manera aparatosa en su camino a Damasco, se vuelve uno de los apóstoles más importantes, el apóstol de la gentilidad. Y Bernabé, este otro convertido bueno para exhortar, que van trabajando juntos. Es curioso cómo de regreso de Jerusalén y estando orando junto con varios otros seguidores del camino en Antioquía, de pronto el Espíritu Santo les habla, les dice, el Espíritu Santo les dijo: apártenme, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que le tengo anticipada. Es el Espíritu, es decir, es Dios mismo el que va escogiendo a sus operarios y nos escoge de acuerdo a su propia voluntad. ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Nosotros podemos destruir la gracia de Dios en nosotros mismos, mas no podemos cambiar la voluntad de Dios en el mundo. Simplemente destruir la gracia en nosotros abusando de nuestra libertad, consiguiendo de esa manera la muerte, porque el salario de la muerte es el pecado. ¿Y cuál es el pecado? La desobediencia. Vemos cómo les vuelven a imponer las manos a Saulo y a Bernabé. A los dos ya se las habían impuesto. Sin embargo, la imposición de manos en la comunidad primitiva es el signo del envío. No es una vez para siempre, sino que va testificando la concordancia, la comunión entre la Iglesia y el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que ha llamado a estos servidores, y ellos en la Iglesia lo reconocen. Quiera Dios que ahora mismo y en todas partes de nuestra Iglesia Universal, aquellos que detentan el poder tengan la capacidad de discernir y ser fieles, para que quienes llama el Espíritu Santo sean confirmados precisamente a través de las manos de los que detentan ese poder en la tierra. La palabra empieza así, la palabra del Señor que un día se propagaba. ¿Cómo? A través de la fuerza del Espíritu Santo y la presencia del Señor. Queridos hermanos, pongamos también lo que nos corresponde, nuestra conciencia abierta, nuestro corazón sincero, pero también cada momento de nuestra vida, para que nosotros también proclamemos con la propia vida la buena noticia. Dios les bendiga, hermanos.